esta formación, aparece la propuesta de Rita y Miguel, quienes están acá, son dos compañeros de la CETERA, con larga y vastísima formación en investigación y en narrativas, y bueno, ellos nos propusieron armar una propuesta que queríamos compartirlas con ustedes antes de la inscripción, con el propósito de entusiasmarlos, digamos, con la propuesta, cuál es el sentido de la misma, cómo se vincula con las prácticas y con el trabajo, sobre todo en esta época tan incierta que vivimos, y cómo, cómo articular esto, y finalmente con el propósito de tejer una red que nos articule y que nos permita recuperar y repensar el trabajo colectivo tan debilitado en estos momentos. Miguel, Rita, los dejo para que ustedes cuenten de qué se trata, y después podemos dialogar con los compañeros que quieran saber algo más, o que les interese algún aspecto particular. ¿Le parece? Bien. Bueno, gracias, Fermina. Bueno, tomo la palabra, Rita, después te paso enseguida nomás. Más que nada para plantear, así como, bueno, agradecerles este momento, este tiempo que le dedican a atender las propuestas de la organización sindical, que también nos viene y nos hace falta para mantenernos en el movimiento, ¿no?, de la resistencia que se da no solo ni más ni menos que en lo reivindicativo, pero también en la disputa por el conocimiento. Así que bienvenidos, bienvenidas, les agradecemos la atención y el tiempo que nos dedican para escuchar esto que en realidad se viene haciendo desde hace mucho tiempo sin darnos cuenta, muchas veces, la importancia que tiene todo este proceso de construcción, porque parecen cosas azarosas, invitaciones que se van dando, y si cuando nos ponemos a pensar, a reflexionar cómo lo armamos y empezamos a revisar de dónde venimos, realmente hay un camino construido por muchas de las que están acá, que en cada nueva propuesta que parece nueva, en realidad es una resignificación de un proyecto colectivo que todos venimos pensando, de cómo nos formamos en el terreno de la investigación, la escritura, la producción de conocimiento. Por eso a nosotros nos entusiasmó mucho cuando charlábamos al principio con los compañeros y las compañeras de ATEM, esta idea, esta iniciativa que ellos tiran para ver cómo empezamos a proponer algo para escribir, o algún formato, algún dispositivo. Y cuando armamos esta propuesta, que va a tener un anclaje territorial, el territorio ahora pasa con este territorio esta idea, esta dimensión del espacio que ahora se resignifica tanto en contexto de pandemia, ¿no? Antes lo territorial tenía que ver con otros sentidos que hoy estamos revisando también. Pero lo digo porque en lo territorial, allá por el 99, 1999, empezaba en Neuquén justamente una idea que era investigar desde las escuelas, desde los institutos de formación docente, en tiempos en el que el neoliberalismo nos acechaba bajo la amenaza de cerrar los institutos, de pedirnos investigaciones a los que nunca habíamos tenido ni condiciones, ni posibilidades, ni formación para hacerlo. Y allá, por aquellos años, con el Comahue, la única universidad que bancó una propuesta del sindicato de posgrado, era un posgrado que podíamos hacer aquellos que no nos dejaban hacer posgrado porque teníamos título terciario. Sin embargo, el Comahue, saltando todas las fronteras de la CONEAU y toda la burocracia de aquel entonces, hizo un posgrado. De ese posgrado en investigación educativa, armamos un encuentro para compartir cómo nos había ido,
Y ese encuentro fue la primera vez que nos reunimos y donde surge la idea de armar una red, la red DIE, la red de docentes que hacen investigación educativa. Y ahí, de esa primera experiencia, anduvimos por alrededor de 14 provincias, pasaron más de 25.000 compañeras y compañeras durante todo este tiempo haciendo experiencias de formación en investigación, y hoy por esas cuestiones de la organización, ya no creo en el destino, pero sí en la organización, volvemos a pegar otra vuelta por Neuquén con toda esta historia a cuestas y con toda una perspectiva y con un porvenir que nos permite pensar el futuro, la educación, la investigación y la formación y el trabajo docente con esta nueva propuesta que estamos pensando, que es justamente una propuesta de formación en investigación educativa y trabajo docente, que tiene unas características características del propio devenir de la experiencia, de esto que se está masticando hace más de 20 años, y que lo venimos haciendo, rehaciendo, repensando, modificando, corriendo las piezas del lugar, corriendo los muebles, volviendo a usar una bibliografía, repensándola. Acá hay compañeros que están desde ese primer momento, compañeras, Fermina, Rosy, Noemí, ahí la veo a Graciela, Martínez, compañeras como Teresa, que ya no están, pero que siguen estando. Muchos compañeros, Rita, todos los compañeros que venimos armando esto, y de Olivia, una compañera que me da tanta alegría verla, maestra de todos nosotros, una compañera que nos tiró esas primeras categorías que nosotros eran un deslizo de empezar a pensar el trabajo docente, el puesto, el proceso de trabajo docente, todas sus dimensiones, ese malestar, esa categoría que nosotros empezamos a descubrir y a repensar y a resignificar. Bueno, en todo ese andar hoy venimos con una nueva propuesta, pero que digo, de nuevo tiene todo esto, que no es tan nuevo porque es nuevo porque por esta cuestión de una nueva experiencia, pero que abreva de todo este recorrido, de toda esta trayectoria colectiva. Y en ese andar, bueno, tenemos la suerte o la posibilidad, más que suerte, y la decisión política, teórica, de contar con Rita, que es una compañera que históricamente viene pensando todo esto, que trajo también al colectivo toda la mirada de la narrativa y la formación docente para vincular a estos procesos de producción de conocimientos desde las escuelas. Por eso para nosotros es muy valioso contar con la capacidad de laburo, la cabeza, las propuestas, la dinámica que Rita trae siempre para organizar estas cosas, con el entusiasmo, con la alegría que se puso al hombro todo este armado, y al que nosotros los queremos y las queremos invitar, porque la verdad que es un desafío muy, muy interesante. Cuando hablamos de lo colectivo, de la educación pública, de la formación docente, de la investigación educativa, en contra de la mercantilización, en contra de la privatización, como tiene que ver con la posibilidad de armar este tipo de propuestas que nosotros, al que los queremos invitar a participar. Y contarle un poco, ahora le voy a pasar el microfonito a Rita, para que ella cuente lo que quiere, pero también pedirle que nos cuente un poco de qué se trata la propuesta en cuanto a la organización curricular de esta propuesta que pensamos, más allá de todas las cosas que vos quieras compartir, Rita, por supuesto. Te paso la palabra. Bueno, gracias Miguel, gracias por la escucha, y es un gusto estar y comenzar a tejer, a hacer trama, ¿sí? Pedagógica sindical, como se define esta propia, este propio curso de formación, que lleva por título Investigación, ¿sí? Formación y sistematización del trabajo docente. Lo que vamos a hacer es conciliar, producir una intersección
entre todo lo que es el campo de la investigación educativa y la escritura pedagógica en pos de realizar este proceso de sistematización. Y lo pensamos en el tiempo de 3 meses, justamente ofreciendo una primera resistencia, que son estos dispositivos cortos, que ahora hasta tienen ese nombre, ¿no? Dispositivos cortos, porque pensamos que la formación tiene que tener un tiempo y un momento para revisarlo y para ir construyéndolo entre todos y todas, y además con este objetivo que tenemos, que es la conformación, ¿sí?, de nuevas redes aquí en la provincia de Neuquén. En este trabajo, que es la sistematización educativa, nosotros le vamos a proponer en este curso 3 momentos de trabajo. Uno tiene que ver con pararnos en el suelo, ¿sí? Es decir, pensar desde las epistemologías del sur, luego trabajar desde ahí lo que es un proceso mancomunado de escritura en lo que denominamos las redes y los colectivos, para después detenernos rigurosamente en procesos de escritura con algunos recursos que trabajamos, ¿sí?, que tienen que ver con el campo de la narrativa. Vamos a tenernos un poquito hoy una primera versión de qué entendemos, ¿sí?, por esta acepción, y también con otros recursos como son las cartografías, como son las perspectivas políticas, como es la sensibilidad social, como son los recorridos en territorio y la propia militancia de cada uno y una de ustedes, ¿sí? Entonces ahí tendríamos este itinerario que busca fundamentalmente este trabajo sobre lo que es escriturar la experiencia, que nos gusta, incursionamos en este campo que es la investigación narrativa, entendiéndola como un relato, pero también como un enfoque de investigación, ¿sí? Relatos que, como dice Brunner, abren a muchos aspectos, lo que sale bien, y Brunner dice lo que fracasa, lo que a veces tambalea, lo que nos hace problematizar, y donde siempre uno se involucra. Por eso la propuesta va a partir de pensarnos de las epistemologías del sur, ¿sí? Arfuch en particular abrió todo un campo bellísimo de trabajo en relación con el espacio biográfico. No hay posibilidad de escribir si uno no se pregunta ¿dónde está quién es? ¿Sí? Y desde ese trabajo de espacio biográfico se producen algunas aperturas que nos va a interesar incursionar, como son estas escrituras de sí, ¿sí? Esa posibilidad donde uno se vuelve como un educador de sí mismo. Entonces, sobre estas primeras ideas, yo les preparé un texto, ¿sí? Son unos 16 minutos, que quisiera compartir con ustedes, en los cuales me voy a acercar a cómo trabajar en el campo de la narrativa, de la escritura, revisando y repensándonos. Entonces voy a tomar una pensadora, alguna de sus obras, y les voy a ofrecer este ejercicio. Y luego abrimos, ¿sí?, al intercambio. Yo ya me enteré, mulata ya sé qué dice, que yo tengo la nariz como nudo de cobata. Y fíjate bien que tú no eres tan adelantá, porque tu boca es bien grande y tu pasa colorá. Difícilmente se podría hallar una representación literaria más sintética de la completa introyección de los cánones estéticos corporales de la cultura capitalista blanca y la consiguiente descalificación del otro y de sí mismo desde el punto de vista de esos cánones: el cabello ensortijado, los labios gruesos, la ñata o nariz corta y chata son formas particulares de importantes rasgos de antropología física. Son no solo rasgos físicos que le permiten al racista distinguir a las mujeres y hombres que pueden ser objeto de su trato discriminatorio, explotador y o paternalista, sino también rasgos marcadamente estéticos como feos, grotescos, amenazadores, cómicos, pero siempre deformes respecto al supremo canon occidental de belleza, cada vez más piel blanca, cabello lacio rubio, ojos verdes o azules, nariz y labios finos. Esta es una educación estética que celebra la exclusión de cualquier patrón de belleza
que sea racialmente diferente. Esto nos lo cuenta Bell Hooks, con quien hoy les propongo dialogar. Se llama así por una combinación de los nombres de su madre y su abuela, y lo escribe todo en minúscula. Según ella misma lo explica, porque mayúsculas deben ser las ideas. Y así critica una costumbre capitalista. Siempre se sobrevaloran los nombres propios. En particular queremos dialogar con una de sus obras, que se titula ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo. Un libro que tiene muchas posibilidades de lectura, quizá tantas como lectores. Hoy me voy a detener en dos aspectos. Unos primeros. El descubrir la propia identidad. Hooks dedica este libro a su madre, Rosa Bell, y nos dice el porqué. De niña, me explicó que en el pasado había escrito poemas y que yo había heredado la pasión por la lectura y la escritura de ella. Los mandatos, esas voces que nos susurran desde la niñez y que tienen presencia en nuestra identidad. Este libro fue publicado originalmente en 1981, pero solo 10 años después de ser escrito, y Hooks ya estaba próxima a cumplir sus 30 años de vida. Esta, en septiembre del año pasado, fue la primera vez que se publicó en español. Y nos preguntamos si el dato refuerza la premisa de que las tesis de investigación de una negra no son publicables. En el prefacio de la edición de 2015, escribió Hooks: siempre he sabido que quería ser escritora. Desde que era niña, los libros me han permitido asomarme a mundos distintos. Distintos al que me resultaba más familiar a mí, cual territorios exóticos e ignotos. Los libros estaban repletos de aventuras y representaban otras maneras de pensar y de ser. Y lo que es más importante, me aportaban una perspectiva diferente que casi siempre me obligaba a salir de mi zona de confort. Me asombraba que los libros pudieran ofrecerme una perspectiva distinta, que las palabras de una página pudieran transformarme y cambiar mi forma de pensar. Durante mis años de estudiante universitaria, el movimiento feminista de la época ponía en tela de juicio los roles de género definidos y reclamaba, por sobre todo, el fin del patriarcado. En aquellos emocionantes años, tal replanteamiento de los géneros se conocía como la liberación de la mujer. Y como yo nunca había tenido la sensación de encajar en los conceptos sexistas tradicionales, de cómo debía ser y qué debía ser una mujer, me sumé con entusiasmo a la liberación de la mujer, con la voluntad de crear un espacio de libertad para mí misma, para las mujeres a quienes quería y en general para todas las mujeres. Nos quedamos pensando en sus palabras, en que una perspectiva diferente nos mueve, compañeros, de una zona de confort, que pensar acarrea cierta incomodidad, que la lectura puede cambiar una forma de pensar. Eso es una posibilidad que me resulta importante subrayar. A la vez que el espacio colectivo tiene enlaces con la esfera personal. Ada Abram ha estudiado esta relación entre el sí mismo y el sí mismo profesional, un campo para tenerlo presente. Volvamos a otra escena de Hooks con su madre. Había días en los que mi madre interrumpía el juego que habíamos armado con mis hermanas en medio del patio, o entraba quebrando el silencio de la cocina mientras hacíamos la tarea de la escuela. Aparecía de la nada, con una mirada furiosa, a punto de estallar. Esa voz bronca que tenía era su dique contra las lágrimas. Estudien, trabajen y no dependan nunca de ningún hombre, nos decía. Y salía disparada otra vez para que no viéramos que lloraba. Aún no logro saber
¿qué fue lo que me quedó más marcado a fuego? Si la humillación escondida en su gesto o esas palabras proyectadas hacia nosotras como su apuesta a un futuro superador. Luciana de Melo recobra este relato autobiográfico de Hooks sobre esas primeras lecciones de feminismo salidas de la boca de su madre. Así ella se acerca al movimiento de liberación, pero siente que su exigencia como mujer negra y joven no estaban reconocidos allí. Tampoco escuchada, dice. Y destaca que lo más importante es que el propio movimiento le revela lo poco que sabía tanto de sí misma como del lugar que ocupaba en la sociedad. Por ello reflexiona, antes de pedirle a los demás que me escucharan, tendría que aprender a escucharme a mí misma y descubrir así mi identidad. Es entonces cuando asiste a cursos femeninos en los cuales aprende lo que la sociedad espera de las mujeres, pero encontró muy poco, dice, sobre qué papel se asignaba a las mujeres negras en la cultura. Ahí es cuando comprende que tenía que explorar más allá de las 4 paredes del aula, más allá también de los numerosos tratados y libros que sus camaradas blancas estaban escribiendo. Podríamos detenernos en esta imagen de formación, porque la interculturalidad, su parte, es la que la llama fuera de las aulas, porque allí, ahí dentro, no está. ¿Y qué camino toma? Empieza a investigar y a escribir mientras realiza sus estudios de licenciatura. Justamente los 2 campos que buscamos en esta instancia de formación, que queremos ligar, hacer dialogar y también interpelar, porque nos interesa la intersección entre escritura y sistematización de una praxis, del trabajo docente y los procesos de indagación y de investigación colectiva en el marco de redes y colectivos de educadores y educadoras que potencien, como desarrollamos en la clase 1, el buen vivir. Es en ese momento que emerge en Hooks su corpus teórico distintivo y que discute con el propio movimiento feminista de su época, porque ella conecta raza, clase con género. Porque al momento de su nacimiento, ella considera que 2 factores determinaron su destino: el hecho de haber nacido negra y el hecho de haber nacido mujer. Por ello sostiene que la raza y el sexo son 2 facetas inmutables de la identidad humana. Investigar, sistematizar, recorrer un itinerario. Nos acercamos a su trabajo de indagación, de búsqueda de antecedentes. Nos la imaginamos desde una biblioteca hacia otra. Es conmovedor leerlo. Compila registros, relatos, a veces más entusiasmada parece, y quizás la mayoría de las veces desanimada ante la falta de información. Nos la imaginamos no sin dolor, intentando por momentos, direccionando una gran cantidad de energía para sublimar todo lo que encuentra que es injusto y opresivo. Y la leemos cuando nos cuenta sobre los negreros blancos, los traficantes de esclavos, la desnudez de las mujeres africanas, el alumbramiento a bordo de los barcos negreros, la etapa de amamantamiento allí mismo. También relata sobre el papel de la mujer blanca en los hogares esclavistas, tan activos, dice, como los del hombre, todas formas de aniquilamiento de la dignidad humana, porque eso era necesario, moldear ese producto para poder venderlo luego. También nos habla de la función reproductora y la cría de negros. La reproducción de mulatos, por su cotización, era más elevada en el mercado, y el consiguiente
sufrimiento de las mujeres que eran estériles. La leemos y nos conmueve, nos sentimos afectadas por la escena. Una escena social que está fuertemente anclada en nuestra experiencia, porque para Hooks el primer encuentro que tienen las mujeres con el racismo como opresión institucionalizada es a través de la experiencia personal directa o mediante la información extraída de conversaciones, libros, cine y la televisión. Es crítica su posición sobre lo que sucede en la enseñanza. Ningún libro de historia utilizado en escuelas públicas nos habló del imperialismo racial, dice. En lugar de ello se nos explicaron conceptos románticos del Nuevo Mundo, el sueño americano, o Estados Unidos como el gran crisol, donde todas las razas se hermanan como una sola. Nos explicaron que Colón descubrió América, que los indios arrancaban cabelleras y asesinaban a mujeres y niños inocentes, que se esclavizó a los negros por la maldición bíblica de Canaán, que fue el propio Dios quien decretó que ellos serían quienes talaran la leña, labraran los campos y transportaran el agua. Nadie habló de África como la cuna de la civilización, ni de los pueblos africanos y asiáticos que llegaron a América antes que Colón. Nadie tildó de genocidio los homicidios masivos de los americanos, ni de terrorismo la violación de mujeres amerindias y negras. Nadie estudió la esclavitud como los cimientos sobre los cuales se ha apuntalado el crecimiento del capitalismo. Nadie describió como opresión sexista la reproducción forzada de las esposas blancas para aumentar la población blanca. En relación con las instituciones de educación superior, expresa: no hicieron nada por ampliar nuestra mirada, nuestra limitada comprensión del racismo, en tanto que ideología política. En lugar de ello, el profesorado nos negó sistemáticamente la verdad y nos enseñó a aceptar la polaridad racial en la forma de supremacía blanca y la polaridad sexual en la forma de dominación masculina. Porque una maestra puede sembrar o no en nuestra conciencia la semilla del imperialismo racial que nos mantendrá para siempre esclavos y esclavas. Entonces, ¿cómo derroca una? ¿Cómo cambia o incluso desafía un sistema que se le ha enseñado a admirar y a amar? Un sistema en el que han enseñado a creer. Es una buena pregunta. La podemos llevar a los círculos de cultura que hemos diseñado junto con Miguel para trabajar durante esta instancia de formación. Finalizando, volvemos a su propio registro autobiográfico. Mi madre, cautiva de las cadenas del patriarcado, nos espolió a liberarnos. Aunque mi madre ha fallecido, ya no pasa un día en que no piense en ella y en todas las mujeres negras, que como ella, sin un movimiento político que las apuntalara, ni teoría alguna sobre cómo ser feministas, proporcionaron claves prácticas para la liberación y ofrecieron a las generaciones que las sucedieron el regalo de la elección, la libertad y la plenitud mental, corporal y esencial. Celebro, compañeros, en el año del centenario del nacimiento de Paulo Freire, el regalo de la elección, las prácticas de la liberación. Y hacia allí vamos. Muchas gracias y abrimos el diálogo.
Bueno, nos dejaste pensando. La idea es, bueno, abrir el diálogo ahora, dudas. Impresiones, Eso. primeras impresiones, reflexiones, alguna asociación y vamos ahí llegando a las preguntas que quieran hacernos sobre la propuesta. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, pido disculpas, llegué entre tarde. La verdad que obviamente no me perdí casi nada porque escuché a Miguel, algo de terminando Fermina y luego Miguel y ahora Rita. No Y un llegaste. poco bueno, la lectura de ese aplauso, hermoso escucharla, qué sé yo. Digo, es eso, pero también tiene que ver de tratar de generar un diálogo que va a ser lo básico del curso que se avecina. Y la verdad que estas lecturas que acabas de dar, Rita, digamos, uno se va repensando y va pensando qué cuestiones en su propia práctica fueron saliendo más allá de las cuatro paredes del aula, ¿no? O de todo lo que uno viene escuchando. Yo no voy a hacer autorreferencia, pero quiero en este espacio citar a un compañero que además la biblioteca virtual de Aten lleva su nombre, que es Enrique Samar, seguramente lo habrán conocido. Enrique Samar en algún momento vino a Neuquén a presentar sus libros de encuentro y contó algo de cómo salir del aula, ¿no? Cómo romper, salir de esas cuatro paredes. Él estaba en un segundo grado, fue maestro en el Bajo Flores, en Capital de Bajo Flores, ¿no? Y dice que él preguntó, en la época que había ganado las elecciones Evo, si había alguien que no hablara la lengua española, o que hablara además de la lengua española alguna otra lengua. Y un nene levanta la mano y dice, yo, profe, hablo aymara. Orgulloso porque justamente todo el contexto latinoamericano en esa época, pero sirvió para que él trabajara qué es lo que tenía dentro de ese aula, digamos. No tenía personas solamente que hablaban en la lengua española. Habían otras lenguas más, no solamente en el aula, sino que además salió de ahí, y en esa institución, yo no me acuerdo el número de la escuela, pero dice que terminaron manifestándose 20 lenguas diferentes. Digo, no, había diversidad en esa escuela, pero estaba invisibilizada y tenía mucho que ver con las propuestas pedagógicas que las maestras, los maestros, les maestres van proponiendo, ¿no? Por suerte estaba Enrique ahí y se pudo generar una riqueza tremenda en referencia a la diversidad justamente cultural que tenemos todas las escuelas, en todos lados y en todos puntos del país, y en nuestra provincia tiene que ver también con el Mapuzungún, ¿no? Que también existe, y no solamente existe porque hay un pueblo nación mapuche muy presente, sino porque la mayoría de nuestras localidades y nuestras regiones tienen, y nuestros nombres personales y apellidos tienen ese origen, ¿no? Bueno, eso como aporte, como idea. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Me presento. Yo soy Emilce, docente de la ciudad de Zapala. Y bueno, y como en una transición, hace muy poquito que estoy abriendo aguas en este camino de ser docente, apenas este es mi tercer año. Bueno, en el medio de la pandemia, ¿no? Y bueno, y tuvimos tiempo para seguir resignificando las prácticas que promovieron nuestra formación. En ese sentido, también seguramente le debe pasar a otras docentes, por ahí las que recién estamos empezando, ¿no? Que nos encontramos con este peso de las estructuras, ¿no? En las escuelas. Y bueno, y por ahí llegamos con esta como caja de herramientas que fuimos armando en la formación, ¿no? Y vemos que por ahí no es fácil combinar, no quiero ser dicotómica lo viejo con lo nuevo, ¿no? Pero es tan cierto que hay que valorar la narrativa de las prácticas que vamos llevando adelante. Y más si tenemos un tiempo, porque también hay que hacérselo. Yo veo a mis compañeras con preocupaciones como la familia, bueno, otros pesos de estos tiempos,
y es distinto el tiempo de esas docentes, mujeres, a cargo de la familia, sentarse a escribir, sistematizar prácticas, bueno, es como mucho, ¿no? Y bueno, por ahí nosotras venimos de esta cultura en la formación de escribir mucho, y hay muchísimo para escribir de nuestras escuelas, de nuestras realidades. Y bueno, yo celebro este espacio también del sindicato, porque bueno, también es un espacio en el que podemos como poner de manifiesto esas cosas que vemos que faltan, que no son meramente por ahí lo salarial, porque por ahí pensamos en esas cosas como más urgentes. Pero bueno, estas prácticas como promoverlas, ¿no? Para mí es muy valioso, y más en este contexto en el que ahora los viejos boletines van a ser en formato narrativo también, o sea que va a demandar un ejercicio de la escritura importante, como es el de marcar las trayectorias o de contar las trayectorias de estudiantes, ¿no? Así que bueno, eso, compartir lo interesante del espacio, compartir un poco esa transición que estamos seguramente atravesando muchas docentes en Neuquén, de la mano de este nuevo plan de formación que yo celebro, porque bueno, uno también se acuerda cómo le enseñaron las cosas en las escuelas, y encontrarte con esas cosas todavía consolidadas es fuerte. Pero bueno, animar a estas prácticas narrativas, ¿no? Que siempre devuelven nuestra propia práctica mejorada, ¿no? Gracias. A vos, Emilce. ¿Qué más? Aunque sea breve, vamos, vayan tomando la palabra. Bueno, permiso. Hola, soy Pipo. Un gustazo ver a gente tan querida entre las que puedo llegar a ver. Me quedé pensando de tu lectura en el comienzo y puntualmente las descripciones de los encuentros con su mamá, y cómo en un comienzo uno escucha una narración sumamente emotiva que habla del sufrimiento, que habla de emociones, que habla de la bronca, que habla de las cosas que le resultan injustas, pero finalmente el análisis termina siendo las desigualdades, las formas de dominación, las formas de marginación, cómo eso que en términos de análisis o de palabras parecen cosas tan grandes que no nos tocan, forman y nos tocan cotidianamente y forman parte de nuestra cotidianidad, de nuestro ser, digamos, ¿no? Eso. Yo pensaba... Hola. Ah, Perdón. no, dale, gracias. Una cosa muy cortita. Hola, Graciela soy. No, a mí me quedó pegando muy fuerte la frase que salió como al final, de claves prácticas para la liberación. Pudiésemos ahondar en esas claves prácticas, ¿no? Porque también cuando vos ibas leyendo, Rita, a mí también a uno se le vienen imágenes de las abuelas, de las madres, ¿no? Y de maestras, y yo decía, ¿dónde están esas claves prácticas, ¿no? Para la liberación. No sé, me dio fuerte eso, me gustó mucho. Y bueno, como para seguir pensando, obviamente que tenemos mucho tiempo para, en esta instancia, que esperemos poder estar todo el tiempo presente, para seguir trabajando. Me encantó la presentación que hiciste, Rita, la verdad, un placer. Gracias. No, a vos, Graciela. Sí, casi da para título, ¿no? Miguel Fermina da para título, Cristian también, de uno
de los que hemos denominado círculos de cultura. Estamos muy, Bueno, yo además que iba a esté hacer, Fermina, claro, ¿no? yo Justamente iba está a recibiendo hoy hacer está Fermina. referencia a algunas cosas que tienen que ver con la pedagogía freiriana, fundamentalmente, recuperar esto del círculo de cultura. ¿Por qué Freire arma los círculos de cultura? Que es un círculo donde se piensa y se trabaja sobre lo que hacen los educandos, las educandas allí, pero fundamentalmente él hace hincapié en esto de que no es un espacio donde uno aprende a leer y escribir solamente, que tiene que estar asociado a la acción, a la reflexión crítica, si no, no es un espacio, un círculo de cultura. Eso por un lado, y por otro lado, estas cosas de... yo pensaba por ahí, claro, lo que vos leíste, Rita, es maravilloso, pero nosotros ¿sobre qué vamos a escribir? Vamos a escribir sobre lo que hacemos, pensarnos nosotros de dónde venimos, pensar el texto en el contexto, y en el contexto cómo lo obtenemos, a través de los estudiantes, las estudiantes que traen esa realidad, porque a partir de esto podemos repensar nuestra práctica, porque es fundamental eso, digamos, poder empezar por lo que tenemos, hacernos preguntas, y esto tiene que ver con la investigación, es decir, si nosotros nos preguntamos, eso nos lleva a indagar y a profundizar, y hay miles de preguntas. Cuando uno se empieza a preguntar los sentidos, por los sentidos de lo que hace, y para qué los hace, y el sentido, eso es un cimbronazo. Y si además lo puede compartir, porque yo pensaba, ¿cómo vamos a compartir el trabajo ahora en esto de las burbujas y demás? Y bueno, para eso están las redes, para poder tejer, comunicarnos con la gente de Confluencia, va a poder conectarse con la gente de Chosmalal, de Andacollo, de Cutralcó, que es a través de estos relatos, para que nos vuelvan a preguntar sobre lo que nosotros escribimos, ¿no? Y eso abre otros interrogantes y otros caminos. Sí, recuperaría lo que decía Fermina, sustantivo, ¿no? Siempre la pregunta por el sentido, mucho más en una formación pedagógica y sindical como la que estamos pensando. Y también nosotros les vamos a proponer en la clase 1 las voces. No hay sentido sin personas. Entonces ya van a ver con algunos ejercicios. Lo elegí, me conmovió este relato de Hooke, porque en el campo de la investigación narrativa, que sobre ello me dedico, hay una definición de la investigación y la narrativa que está muy ligada a los susurros, a esas voces, ¿no?, que uno escucha. En el caso de ella, la madre, o el entorno más próximo, los compañeros, quién uno puede llamar si tiene un desperfecto en la casa, ¿se entiende? Con quién uno puede conversar frente a una dificultad. Entonces, ese círculo más íntimo, esa comunidad, esa pequeña comunidad, ese susurro que se va escuchando, y que hace a la propia identidad de uno, y hacia la tarea, y hacia las convicciones, y después, bueno, desafiarnos a pensar si ese círculo de intimidad se puede expandir y hablar de comunidad educativa. Bueno, eso va a ser, me parece que en los círculos de cultura, debates sumamente interesantes, ¿sí? Para ponerle palabra, para ver cómo uno lo vive, lo sufre, lo elabora, qué es lo que sucede. Entonces, bueno, por eso nos parece que el campo de la investigación narrativa puede traer, ¿no?, con los sentidos y las voces, ¿sí? Ahí está, en esa dirección queremos construir. ¿Qué más? Noemí, me levantabas. Sí. Y no sé si también Viviana Está Sandoval. apagada, está silenciada, Noemí. No sé decir Perdón. solo una cosita que me había parecido como, además, digamos, del relato de la experiencia, sumamente significativa, esta hilación entre la profundidad de la experiencia personal, ir contándose y relatando con profundidad su propia experiencia, para de ahí hacer el vínculo con los otros, con el contexto,
O sea, cómo va ampliando el campo de significación, pero que hay una parte que es sumamente crucial, no sé cómo decirla, esa que ahonda un poco en su interioridad, en su mirada. Digamos, ¿no? Como esto que dice, uno podría decirlo de otras cosas, conocer en profundidad la experiencia humana, y ahí hay algo, o sea que incluso, digamos, fue lo que más me llamó la atención, esa relación que ibas haciendo de esa interioridad al contexto. Iba y volvía, ¿viste? Iba ampliando los campos. Bueno, eso. Cristian, antes estabas hablando y... No, decía, me parece que Viviana Sandoval estaba pidiendo la palabra por el chat. No entiendo bien la frase, pero me parece que estaba pidiendo la palabra. Si está Viviana escuchando, la tendría. Y la otra, me mandan un mensajito acá pidiéndome si vos, Rita, podés reiterar los nombres de las autoras de los escritos que leíste. Cristian, buenas tardes, compañeros, compañeras. Sí, cuando terminó de relatar Rita, me pareció tan fantástico, tan genial, que quise aplaudir y levanté la mano. Eso fue lo que pasó, pero realmente esta experiencia obviamente que son muy significativas, el poder ir construyendo con otros, con otros, a través de las distintas experiencias, y cómo cada uno hemos sido formados desde nuestras infancias y toda la trayectoria que hemos tenido, primero como estudiantes y luego como docentes también. Y en ese sistematizar, creo que está bueno poder compartir las experiencias, porque ahí es cuando nos enriquecemos y podemos recrearnos nuevamente para poder estar en estos nuevos contextos, ¿no? Gracias, un gusto escucharles. Bueno, quizás 2 puntas y vamos cerrando este momento de comentarios, porque creo que tenemos 20 minutos más, ¿no? Cerramos comentarios, seguimos de preguntas puntuales por el curso. A veces hay toda una, voy a ser breve, ¿sí? Pero vamos a desarrollarlo con más tiempo. Hay una crítica muy fuerte a la narrativa. Desde mi perspectiva habría que empezar por ahí, cuando uno aborda el campo de la investigación narrativa, que no es documentación pedagógica, ¿sí? Pero bueno, cuando uno realiza investigación narrativa, una de las dificultades es si no responde al amo del capitalismo, porque vuelve a endiosar el ego de los sujetos. Uno tiene que hacerse esas primeras preguntas. ¿Sí? Vieron que dice, bueno, no quiero hablar en términos personales, vieron que utiliza. Entonces, hay todo un trabajo muy interesante de cuál es el sentido que tiene de esa primera persona. ¿Qué significa esta idea que desarrollamos de ser educador de uno mismo? ¿Por qué ella remite tanto a que tuvo que hacerse preguntas sobre su identidad? ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto sumamente importante. Otro aspecto que hay varios, no quiero marear con nombres, ¿sí? Pero hay varios, ¿sí? Investigadores que lo trabajan, ¿sí? Y es sumamente interesante, es la perspectiva política de las narrativas, que está muy devaluada. Yo creo que es intencionalidad política, les digo a esta altura, ¿sí? Pero la narrativa trabaja sobre la memoria, entonces, por favor, ¿cómo no va a haber ahí posicionamiento político? La memoria de los pueblos, silenciada, negada. Son las banderas que se levantan, ¿sí? Y la tercera cuestión que ya empieza a aparecer con ustedes es que siempre el campo de la investigación narrativa tiene que llevar a la conceptualización, porque hablábamos de los susurros del ambiente más próximo, y ya ustedes traían en la formación, ese susurro son los docentes que lo han formado, los compañeros. ¿Vieron esas primeras planificaciones? ¿Sí? La primera carpeta didáctica que uno tuvo en sus manos, los proyectos. ¿De quién eran? ¿Quién se los prestó? ¿Quién se los cedió? ¿Con quién conversaron sobre esas dudas que tenían? Así que hay todo un trabajo para hacer sumamente valioso, que es que toda reflexión es una reflexión donde trabajamos fuertemente con la teoría y además fuertemente con la revisión crítica del epistemicidio, ¿no? Eso es fundamental. ¿Cuál es la reflexión epistemológica que vamos a hacer? ¿Qué tipo de construcción teórica? Sobre puntualmente lo que me preguntaban, me concentré en dos textos
¿sí? De Hooke. Uno es este que les contaba que salió recientemente, que es la primera vez que se me conmovió, que se publica en español, nunca estaba publicado, fue su tesis de licenciatura. Eso también amerita una lectura política, ¿no? Fue su tesis de licenciatura. ¿Acaso no soy yo una mujer? Es una publicación de Consonni, ¿sí? Y con el segundo que trabajé, que ustedes tienen en la provincia de ustedes, con colegas que trabajan en el campo de los temas de género sumamente valiosos y que han hecho hasta traducciones de algunos textos de Hooks. El otro lo encuentran, online lo encuentran, es Alisando nuestro pelo, y está en una bella publicación que compiló justo con Lorde, Mujeres como nosotras, ¿sí? Bueno, Alisando nuestro pelo es bellísimo. Ahí ese es el relato del comienzo, ¿no? Cuando cuenta en el principio, ¿sí? En el principio, y hay una expresión sobre lo que ocurría en la cocina con su madre que es bellísima, ¿no? Cuando se reunían, la ceremonia de la cocina de alisarse el cabello para que no quedaran esos rasgos, ¿sí? Del cabello ondulado. ¿Mm? Bueno, creo que podríamos, Miguel, ver si hay preguntas puntuales sobre la formación en el equipo ampliado, que con mucho gusto hemos conformado, o en asistentes que quieran hacer el curso. Sí, sí. Un poco la idea de esta presentación es que nosotros estamos invitando justamente, esta propuesta de formación tiene que ver con preguntarnos por la identidad, ¿no? En ese sentido, nosotros preguntarnos por nuestra identidad en carácter de colectivo, de clase trabajadora, docente, y bueno, justamente, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer acerca de nuestro propio trabajo docente? Y cuando cuando pensamos la propia tarea docente, el propio trabajo docente, es un proceso también de repensar ese proceso de construcción de identidad permanente que estamos llevando a cabo. Por eso la necesidad de valernos, de tener como apoyos o como acompañantes a las lecturas que tienen que ver con la construcción de una epistemología del sur, para repensar desde dónde es que esa identidad se resignifica. Y cuando hablamos de la identidad del trabajo docente, tiene que ver también con ese sujeto, que es el sujeto que también habita la institución, la cultura escolar, en condición de niño, joven, adulto, estudiante, alumno, como nosotros lo vamos también entendiendo, comprendiendo y problematizando como tal. Por eso lo que contaba hoy Cristian acerca de la pregunta sobre los lenguajes, sobre cómo el reconocimiento del otro, todo tiene que ver también con ese mismo proceso. ¿Cuáles son las preguntas que necesitamos hacernos? Es la invitación a la que nosotros le estamos haciendo, porque deberán ser las preguntas, ¿cuáles son las principales preguntas que nos tenemos que hacer o que necesitamos hacernos desde nuestra posición y condición de clase trabajadora? Para que no sean las preguntas que hace el poder hegemónico, porque sobre las preguntas que nos hagamos, ahí se disparan las narrativas o los escritos, lo que vayamos a producir como conocimiento. Eso que vayamos a sistematizar, a cartografiar, a describir, no va a ser sino que deviene de un proceso de problematización de la realidad. Bueno, pues aquello que vayamos a escribir tiene que ver, va a surgir sobre las preguntas, incluso va a surgir sobre las preguntas que nos hagamos, y va a terminar en nuevas preguntas quizás. Pero entonces, ¿cuáles son las que nos tenemos que hacer en este proceso de conocimiento y reconocimiento de nuestra propia identidad? Hay un micrófono abierto, Cecilia Canales, por fin. Silvia. Eso quería aportar, ¿no? Por eso desde este lugar, no es de cualquier lugar, es que estamos pensando en la investigación educativa, ¿no? Es esta investigación educativa que a la vez estamos reinventando permanentemente, justamente
recreando en estos tiempos que, como decía Fermina, estamos conmemorando Freire más que nunca. No es cualquier momento, es el momento en el que Freire quiere ser prohibido en su propia tierra por el pensamiento de la derecha. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas que nosotros tenemos que hacer para que no caigamos en narrar lo que quiere la derecha, o el conservadurismo, el modelo de producción y explotación capitalista? ¿Cuáles son las otras preguntas que nos tenemos que hacer? Tiene que ver con repensar nuestras identidades, ¿no? Por eso es desde otro lugar que proponemos si no es un curso solo de metodología o de una técnica, ni siquiera metodología. No, esto no es algo de técnica, sino no es la técnica de la narrativa. Es la construcción político, pedagógica y sindical de la narrativa como una forma de producir conocimiento, como la cartografía, como la sistematización del trabajo docente. Esos modos de producir conocimiento desde estos lugares, apoyándonos en esto, y en contra de lo que en este trabajo de investigación que estamos haciendo de CETERA, estamos denunciando en contra de esa pedagogía de las plataformas, ¿no? Esta pedagogía a la que nos está llevando justamente por esta contingencia. Hemos abundado mucho, hemos recorrido mucho en todo este último tiempo en la lógica de los buscadores, ¿no? Esto de andar por la superficie, el navegador, en el Google, esto de que ir y manotear lo que nos aparece muy rápidamente para resolver muchas de las cuestiones. Entonces, digamos, por más lindo que suene y poético el surfear y navegar, en esta situación tenemos que ver que solamente surfear, nos puede llevar a hacer recorridos educativos por la superficie y perdernos lo que hay en la profundidad de esa situación. Entonces, más que navegar por arribita, que es lo que nos llevan los buscadores, porque uno pone una palabra, busca, y esa palabra te lleva a las páginas que te dan una respuesta, pero esas páginas que te dan una primera respuesta, ¿son las mejores páginas o son solo las páginas más visitadas por el consumo? Es muy probable que las respuestas que nos den tengan que ver más con esa lógica de que es la página que más visitó gente, porque es la página organizada a partir de los patrones de conducta que las grandes plataformas arman en función de la lógica del mercado y del consumo, no de profundizar o qué conocer, qué necesitamos conocer más. Entonces, esto que estamos proponiendo apunta a esa otra lógica, a desmontar la lógica del buscador por la superficie para buscar en las profundidades, como ya van a ver en las primeras clases, que es el planteo que nos invita a hacer Semmelman. Meter la cabeza, zambullirse para mirar por debajo de lo que hay en la simple superficie. Y estas formas de construir conocimiento son las que nos permiten hacer eso. Y a esto es a lo que lo queremos invitar, ¿no? Bueno, eso, bueno. De Olivia, perdón, no te había visto. Hola, ¿Quiere hola. decirnos algo? Hola, Miguel. Hola. Me parece que entrar en las narrativas es muy oportuno en este momento, porque me imagino que cada docente tiene tanto para conversar y para hablar entre sí y con otros y para ser escuchado de todo lo nuevo que ha pasado. Creo que en toda mi historia acerca de la docencia nunca vi una situación tan nueva como la que tenemos este momento. Nueva en todo sentido, no solamente el impacto de la pandemia, el impacto de las muertes, de la enfermedad, de trabajar en su casa, de trabajar presencial, digamos, está todo conmovido, está todo sacudido. Me parece que es muy, muy interesante poder registrar este sacudón que tenemos todos y poder decirlo, poder registrarlo, poder tener un compromiso con el otro de decirle lo que me pasa, de preguntarle qué te pasa. Creo que es sumamente oportuno entrar en un momento de la subjetividad que está tan atravesada por el dolor, por situaciones inéditas. Creo que el registro de lo inédito va a ser lo más importante que puede salir. Y ese toque feminista que le has dado, Rita, me parece muy interesante porque en Neuquén
es uno de los núcleos más avanzados y más interesantes del feminismo de la Argentina. Acá tenemos una historia muy importante y una buena cantidad de los docentes que están trabajando en Neuquén Capital y también en el interior están muy cerca de esto, así que no les va a resultar ajena una mirada feminista. Así que el mejor de los auspicios, y bueno, yo estoy muy cerca de Neuquén porque desde los años 70 circulo por ahí. Aquí me gané el exilio, aquí fundamos la Universidad del Comahue, y bueno, y ahora vuelvo y estoy con Aten porque me siento muy cómoda. Estoy en Córdoba, y por suerte la pandemia, a Dios gracias, me mantiene todavía viva, alerta y con mucha capacidad de comunicación. Así que adelante y el mejor de los auspicios. Gracias. Un honor, de Lidia. Sí, la verdad que sí. Un honor tus palabras. Sí. Además, bueno, ella agrega un condimento que el tema de las condiciones de trabajo tienen que estar presentes en esta situación de la narrativa, y bueno, Diolidia nos ha formado largamente en toda esa mirada tan difícil de reconocer a veces, ¿no? Bien. Bueno, preguntas puntuales del curso, ya vamos casi cerrando, creo, ¿no? Claro, después de la inscripción, esta era una charla general, después de la inscripción van a aparecer el programa y todos los encuentros, cuánto vamos a hacer los encuentros, pero más o menos calculamos que 3 meses va a durar, un mes para cada núcleo, ¿no? Para cada eje. Sí. Así que bueno, ahora si alguien tiene algún comentario, algún susurro, como dice Rita, o alguna pregunta en relación a la cuestión más general, ¿no? Silvia pide la palabra. Bueno, buenas noches. Desde cerquita de la cordillera los saludo, con bastante frío hoy. Y un beso especial a Ale y Orio, que está ahí. Bueno, primero agradecida por la convocatoria, la invitación. Conmueven los textos que leyó Rita, y nos hace posicionarnos en la realidad y en las vivencias y experiencias docentes que nos han atravesado a todos. Y si bien no tengo experiencia narrativa, porque nos hemos limitado muchas veces a trabajar y al hacer, creo que en el poco tiempo que la tuve como supervisora a Ale y pudimos comentar las experiencias docentes y el trabajo que en mi caso y en mis 28 años de docente pude llevar a cabo, me di cuenta, y ella hablaba de la necesidad de escribir y de dejar a veces plasmado nuestras experiencias como, no para esto que vos mencionabas recién, engordar o en nuestro ego, sino porque a veces sirven para otros compañeros que es importante y que a veces les cuesta tanto romper con las estructuras. En mi caso, creo que fue el mayor de los logros profesionales fue haberme atrevido a hacer lo que sentía, a llevar a cabo las ideas en pos de los estudiantes, más que de las normativas y de las estructuras que condicionan tanto, y que veo que nuestra tarea docente está tan así, en muchos casos, reglada para un montón de cosas, obstaculizada en un montón de otros aspectos, y que esa liberación que necesitamos para que no solo se puedan realizar acciones, sino que las mentes también sean un poco más abiertas, nos cuesta a nosotros, porque ya venimos de una estructura así. Así que bueno, me encantó la propuesta. No conozco bien cómo va a ser los trayectos, recién ahora escuché a Fermina un poco, pero me intriga
lo siento como un desafío también. Estoy a 2 años de jubilarme y siento que escuchar las experiencias de vidas de otros y las narrativas de otros enriquece sin duda, y bueno, que eso es lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. No lo sabíamos, cuánto hay en cada uno para dar a otros compañeros, y eso es fundamental. Con esta pandemia hemos quedado al descubierto de un montón de situaciones que nos han puesto a prueba y que nos siguen desafiando, creo que cada vez más, diariamente. Y si hay algo que le tengo que agradecer a esto, que no es mucho, pero ha sido esta oportunidad de animarnos a usar la tecnología, cosa que nunca fue lo mío, y permitirnos encontrarnos en otros espacios, acortar demasiado las distancias y valorar la presencia del otro, aunque no lo tenga tan cerca y no pueda compartir un mate ni nada, pero saber que está y que me acompaña y que se solidariza conmigo, con otros, y que ayudamos a las infancias, que son la razón de nuestra elección profesional. Así que les agradezco un montón el poder compartir esto, y bueno, y crecer juntos. Yo esto no lo manejo, pero hay gente que aparecen las manitos, hay gente que quiere hablar, ¿no? Norma ya pidió la palabra, y luego Lisbeth Mancini. Rosy. Después Rosy y después Teresa, así en ese orden, porque Norma hace rato estaba... Gracias, Silvia, por tus palabras. Norma seguía. Muy bien, gracias, Cristian. Bien, sí, hacía un ratito que estaba tratando de, bueno, comentar un poquito la situación de nuestra escuela, de nuestro espacio, y bueno, en primer lugar agradecer a Cristian, que siempre él está pendiente de mandarme invitaciones y demás, y en esta oportunidad a Ale Iorio, nuestra súper de este hermoso, que para nosotros quedó así, como la súper del norte neuquino. Y es bonito, y es más que agradecida por tenernos en cuenta, de poder compartir estos espacios. Nos hacen sentir importantes, nos hacen sentir queridos, y eso es algo que se valora. Ale lo sabe muy bien. Y ver nuevamente a nuestras compañeras y poder comentar un poquito esta situación de incertidumbre que estamos pasando, y de poder ver cómo lo vive cada uno en su ámbito, porque no estamos en plena libertad de poder movernos y ver qué es lo que pasa en tal o cual lado desde la realidad, palparlo desde la cercanía. Entonces, retomando un poquito lo que decía Miguel con respecto a la identidad, a este concepto de identidad que es tan fuerte y está tan marcado en cada uno de nosotros, y que a veces como maestros debemos tener en cuenta lo poderoso que tiene este concepto en sí mismo, y de saberlo transmitir y de saberlo llevar a nuestros alumnos y a las familias. Debido a esto, ¿por qué lo traigo ahora a la mesa, a esta reunión? Nosotros impartimos el trabajo de una fecha importante que tenemos ahora próxima, del 20 de junio, en la escuela, donde uno de los ciclos debe trabajar la identidad. ¿Qué nos hace a nosotros identificarnos como tal dentro de esta sociedad que estamos habitando? Y tuvimos esto, tal vez fue no saberlo transmitir, o tal vez debemos tomarnos el tiempo de saber qué conoce el otro por identidad, porque se generó toda una situación, por ahí una resistencia a trabajar esta parte de la identidad. Tenemos que saber también cómo lo enviamos para saber qué entiende el otro, dónde queremos llegar, o si nuestra meta es clara y precisa y conseguir lo que nosotros queremos. Entonces, volver a hablar sobre estas narrativas tiene que ver también con esto, de cómo lo volcamos nosotros. Por ahí son tantísimas cosas
que involucra la palabra identidad. Y a veces en este contexto, la narrativa de la cual ahora estamos, este concepto también que se ha hecho como muy famoso en estos tiempos, en estos últimos días sobre todo, está siendo limitado de parte nuestra, de parte de los docentes. Cómo trabajamos nosotros esta narrativa y cómo trabajamos nosotros los conceptos dentro de las narrativas. ¿Y qué genera en el otro? Quería exponer esta parte que me pareció más que importante, cuando lo hablaba recién Miguel, y pensarlo desde un planteo para conseguir realmente o abrimos mentes o las cerramos como docentes, que es lo que queremos hacer nosotros. Gracias, Norma. Bueno, Claudia. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Un gran abrazo a Fermina, a mis profes del profesorado. Cuando me recibí, ellas fueron mis profes, Noemí, Graciela, Fer. Así que un abrazo grande por verlas bien. Así es que me alegra mucho estar en este encuentro. Rapidito, quiero seguir en la línea que planteaba Norma recién, que es algo que me preocupa y que necesito ocuparme también. Bueno, yo soy de Aten, ¿no es cierto?, de la seccional Centenario Vista Alegre, y tenemos, digamos, en algunas escuelas primarias algunas inquietudes de compañeras, y que tiene que ver con este tema de las identidades que hablaba Norma. La identidad de género, ¿no es cierto? Y por ahí por ahí el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto? Se nos está presentando digamos, estas inquietudes en las compañeras. ¿Por qué? Porque en realidad algunos directivos no están de acuerdo, ¿no es cierto?, con el lenguaje inclusivo. Sabemos que el Consejo Provincial de Educación de la provincia de Neuquén no ha sacado ninguna resolución, digamos, que permita, digamos, en el nivel educativo la aplicación real, digamos, del lenguaje inclusivo. Y entonces, cuando las compañeras quieren formular, digamos, sus planificaciones, digamos, y aplicarlo, no se lo impiden, ¿no es cierto? Porque, bueno, ponen un montón de argumentos. ¿Cuál es el argumento primero? No, que la RAE, ¿no es cierto?, la cultura europeizante, digamos, no lo permite, ¿no? Entonces, digo, y esto tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Me parece que este es un contexto apropiado, ¿no? Me preocupa esto, me parece que esto de impedir, digamos, no permitir el debate, digamos, no acordar, digo, dentro de las instituciones, mínimamente la idea es abrir el debate, o sea, acordemos, ¿no es cierto?, institucionalmente, primero y fundamental, no prohibir, digamos, sobre todo en la aplicación en un documento tan importante como es, obviamente, nuestra planificación, ¿no? Entonces, bueno, quería saber alguna opinión con respecto a esto, digamos, y algunas estrategias como para poder avanzar. Obviamente la estrategia nuestra como Aten, obviamente tenemos una posición tomada con respecto a esto, y por supuesto, obviamente nos acercamos a las escuelas y charlamos sobre esto, mínimamente como para que haya un debate entre los compañeros y los equipos directivos para poder acordar, ¿no? Así que eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Rosy, seguías vos. Bueno, para mí un gusto escucharlas. Bueno, un abrazo a las chicas de Aten, a Claudia, a Vivi, a las compañeras de Chosmalal. Yo solo para unirme a las palabras de Olivia y decirles que les deseo lo mejor, que cuenten con nosotros, que Olivia colabora con el equipo coordinador de los Ateneos de directores de primaria, que
esta pandemia seguimos en Neuquén, en la ciudad de Neuquén solamente, y muchas veces hablamos con de Olivia de esta necesidad y con Claudia el año pasado de pensar desde el lugar de la conducción, esas compañeras que han concursado, que tienen un recorrido en este tiempo inédito de pandemia, y lo difícil que es para ellas tener un tiempo en las condiciones materiales de trabajo, y como dijo ahí alguna compañera, de mujeres, poder sistematizar alguna de sus preguntas. Así que vamos a pensar cómo hacer para ayudarlas para que se sumen a este grupo. Nada más, las abrazo y la mejor de la suerte para todas, ¿no? Y en especial para Cristian, y que siempre lleva adelante estas iniciativas, que él mismo tiene unas historias que deberían estar escritas, ¿no? Así que les mando un abrazo a todas, a Iorio, que la vi ahí y que la siguen nombrando. Mucha suerte, Miguel, Rita, todes, mucha suerte. Gracias, Rosy. Teresa. Hola, buenas noches. Bueno, soy Teresa Vera, soy de Suteba, soy en este momento concejala del partido de Mar Chiquita, ¿no? Y les quiero contar, porque bueno, veo que muchos compañeros son de Aten, que me parece que es importantísimo para mí conocer la idiosincrasia de cada uno de ustedes, ¿no? Estoy muy feliz de estar en este encuentro, en este Zoom. La verdad es que tenía mucho Zoom, ¿no es cierto?, de distintas cuestiones, y por una de esas cosas que tiene la vida elegí este. Y la verdad es que no estoy arrepentida, al contrario, estoy feliz de haber estado en la lectura de ese texto, en las preguntas que se hizo Miguel. Yo hace 1 año y medio que soy concejala. Cuando fue la elección, tuve que licenciar mi cargo de directora acá en donde yo vivo, que es Santa Clara del Mar. Para los que no conocen, muy cerca de Mar del Plata, 20 de Mar del Plata. Santa Clara del Mar es como si fuera un pueblo, ¿no? Y compuesto por mucha gente que viene a vivir acá del conurbano bonaerense, ¿no? Pero a la vez tiene una parte que es la parte del Mediterráneo, y que son los pueblos más conservadores, los primeros pueblos que formaron el partido de Mar Chiquita. Por lo cual me resultó totalmente interesante el tema de la identidad, porque nosotros somos, digamos, la gente que vino a vivir a la parte costera de Santa Clara del Mar, permanentemente pensando en cuál es la identidad de cada una de las localidades, ¿no es cierto? Y cómo nos conformamos como partido. Porque yo, por ejemplo, vine a vivir a Santa Clara del Mar hace 10 años, y vine de La Matanza, y nunca dejamos nuestra identidad anterior, ¿no es cierto? Y siempre rememoramos nuestras prácticas desde donde vinimos, ¿no? Entonces, elegimos vivir en este lugar por su naturaleza, por la cercanía al mar, pero siempre seguimos siendo vine de, ¿no es cierto? Entonces estamos en permanente construcción de la identidad. Y la verdad es que no sé si voy a poder seguir el curso, pero la verdad es que me gustaría seguir conectada, aunque no siga el curso, porque me resultó como una experiencia muy profunda, extraordinaria, muy diferente a todo lo que vendo en este tiempo, ¿no es cierto? Que la tarea de concejala digamos, como que me requiere de otras instancias de aprendizaje, no solamente de lo que tiene que ver con la docencia en sí, si bien hay mucho de docencia, pero me requiere aprender
y leer los temas que había conectado, ¿no? Entonces, la verdad que fue un placer inmenso participar de este encuentro, y bueno, me siento muy feliz por haber elegido en esta horita que estuve este espacio. Bueno, nada más, gracias. Bueno, queda Verónica con la mano en alto, puede ser, y cerramos ahí ya, ¿sí? El círculo este de palabras. Bueno, ¿Sí? muchas Más gracias. compañeras. Ah, y Hernán, ¿no? Verónica y Hernán, ustedes deciden el orden, Sí, por favor. sí, sí. No sé cómo era el orden, quién levantó primero. No sé, Hernán. Verónica bueno. adelantó primero. Listo. Bueno, primero celebrar la invitación. Estoy acá por Aten, por Fania Pablaza. Y quería detenerme un poquito en esto. Es una sala muy querida para mí porque está mi maestro, Luis Lavagione, mi mentor. En realidad, mi compañera Ale Iorio, que me vio recibirme de directora de tercera y de vice de primera, y quería detenerme en esto del lenguaje inclusivo. A mí me pasó que yo redacté en lenguaje inclusivo un acta y la tuve que hacer de vuelta, justamente por lo que exponían las compañeras, porque todavía no ha sido reconocido por el CPE, porque, bueno, por un montón de cuestiones, pero toda resistencia ante esta construcción de lo común que alberga lo distinto, no me prohibieron hablarlo, por ejemplo. Entonces, por ahí es un avance de no escribirlo en documentación formal y ir llevando a los compañeros y compañeras, porque de hecho me recibí directora de tercera y de vice de primera escribiendo en lenguaje inclusivo, que era una de las características que teníamos que manejar, porque si no, no íbamos a aprobar. Entonces, ir llevando estos procesos para poder llevar la construcción permanente de las identidades, como decía la compañera de SUTEBA, y a su vez ir creando conciencia de un Estado plurinacional, no es algo menor. Entonces, bueno, por algo se empieza. Agradezco la convocatoria, agradezco a mi sindicato, bueno, a mis profes, a Luis, y bueno, y con mucho orgullo digo que hoy soy directora de la escuela donde me enseñaron a leer y a escribir. Así que, Lindo, Verónica. Abrazo para todos y todas. Gracias, Fanny. Acá estoy con vos al lado tuyo, como siempre. Gracias, Verónica. Bueno, cerramos con Hernán, ¿sí? Sí. Porque la idea era Sí, ya hasta sí. las 20 horas, nos estamos casi excediendo. Te escuchamos, Hernán. Acuérdense las historias que cuando arranque el curso, ya estamos dándole inicio al curso, parece. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, sí, te escuchamos, Bien. no te vemos, pero te escuchamos. Sí, estoy con problemas de señal, por eso no activo el video, porque entonces se me va a cortar. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Yo soy de ahora estoy viviendo en Neuquén Capital. También en un momento fui parte de Conducciones de Aten, en este momento soy parte del colectivo. Me parece sumamente valioso este espacio que tiene que ver justamente con narrar nuestras prácticas docentes, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta? Algo que nos cuesta muchísimo compartir con el compañero, con la compañera, con el compañero, ¿qué estoy haciendo? Entonces me parece que hay muchas cuestiones que tienen que ver con romper barreras de qué narrar y cómo lo voy a narrar. Me parece sumamente enriquecedor este espacio. Creo que a lo largo de los encuentros se van a poder ir multiplicando muchas visiones, pero me quedo con frases que voy rescatando así de las compañeras que fui escuchando que tienen que ver con la construcción de la identidad. Nosotros acá en la provincia de Neuquén, así como decía el compañero de Hernanda, tenemos comunidades mapuches, los que hemos recorrido muchos años por el interior de nuestra provincia y hemos sido parte de esas comunidades mapuches,
hemos llevado adelante trabajos institucionales impresionantes. Yo personalmente fui parte de la conducción de una escuela en una comunidad mapuche, la comunidad Painefilú, en la zona de Junín de los Andes, donde construimos la identidad de esa comunidad. Entonces, cuando hablamos de justamente de construcción, la escuela es la que representa a esa comunidad, pensándonos en ese ámbito comunitario, ¿no? Nosotros llevamos adelante un proyecto muy interesante y donde logramos construir narrativas de nuestras prácticas docentes con el objetivo de mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, donde íbamos rescatando, e íbamos narrando, e íbamos plasmando situaciones cotidianas con cada uno de esos niños, de esas niñas, de esos niños, para ver de qué manera mejorábamos en conjunto a nivel institucional y comunitario lo que esas familias esperaban de nosotros como escuela, ¿no? Así que me parece que esto nos va a llevar a lo largo de este trayecto a repensarnos un montón de cuestiones que me parece que son fundamentales. Y acá yo veo muchas compañeras que han tenido recorridos muy significativos a lo largo de la provincia. Bueno, yo ya estoy jubilado, soy supervisor jubilado, y estuve más de 25 años en escuelas rurales. Entonces, me parece sumamente valioso esto de narrar las prácticas docentes. Así que bueno, los felicito por haber organizado este espacio de formación. Gracias, Hernán. Gracias. Bueno, cerramos el encuentro de hoy. Fermina, tenés la palabra. Cristian. O Cristian, no sé. No, muchísimas gracias por haber estado, por haber respondido a la convocatoria. Y esperamos que, bueno, la inscripción es el 22, y ahí no sé cómo se hace, pero creo que es un tiempo limitado en el que uno se inscribe. No existían, cuando yo trabajaba no existían estas cosas, entonces no sé cómo funciona, pero vamos a lanzar la inscripción para el 22. Y el primer encuentro sincrónico, donde estarán también Miguel y Rita, es el 29 de junio, el 29. Y bueno, ahora ya veremos cómo vamos ajustando los tiempos a partir de ese encuentro. Muchísimas gracias Miguel, Rita y a todas, a todes, la presencia agradecer la presencia de Olidia, y de todos, y de todas, y de todes. Muchísimas gracias. Hasta el 29 que nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, compañera, compañeros, muchísimas gracias. 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 Vamos pronto, compa, una alegría verlos, no mucho, y verlos. Igualmente. Hasta pronto. Hasta Chao, pronto. chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao del día. Estamos viendo. Chao. Chau, chau, chau. Chao, Fermi. Chao, gracias. Chau, Miguel, chau, Rita, chau. Chau, chau. Chao, compa. Chau a todos. No veo cómo se sale aquí.